Muy buenas tardes, muchas bendiciones a todos ustedes que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Facebook. ¿Sabes qué? Esta tarde quiero compartir con ustedes un tema fundamental, evidencias del llamado pastoral. Días atrás compartí un tema muy necesario que era referente a actitudes que debíamos tener referentes al llamado pastoral. ¿Entiendes? Hablamos sobre nuestro modelo principal en el llamado era Cristo, y presentamos evidencias del ministerio de Cristo como pastor. Hablamos de las actitudes que debe tener un pastor y las características que evidencian que tiene un pastor, que si la tenemos nosotros, eso es fundamental. Entonces, esta tarde, vamos a ver evidencias del llamado pastoral. Evidencias del llamado pastoral, porque hoy en día todos queremos servir al Señor. Hay muchos que queremos servir al Señor y muchos decimos tenemos un llamado pastoral. ¿Entiendes? Hoy más que nunca muchos decimos que tenemos un llamado pastoral, pero desconocemos cuáles son las evidencias del mismo. Entonces, ¿cómo podemos conocer que un creyente en Cristo tiene un llamado al ministerio pastoral? ¿Entiendes? ¿Cómo yo puedo conocer? ¿Cuáles son esas evidencias? Vamos allá, vamos a la palabra en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro nos da evidencias total acerca de qué, unos consejos tremendos acerca de evidencias las cuales debe tener un pastor. Vamos allá, vamos a ver, vamos a estudiar esto hoy. Primeramente, aquí vemos evidencias que demuestran el llamado pastoral. Si vemos aquí, lo primero que tiene que tener un pastor es una motivación santa. Si no hay una motivación santa a la hora de servir al Señor en el llamado pastoral, que es lo que nos está hoy teniendo aquí, haciendo este video, entonces hay un asunto que debemos de observar, porque si tú y yo vamos a servir al Padre Celestial, que es el que nos llama al servicio, tenemos que hacerlo con una motivación correcta. ¿Por qué razón? Porque usted no va a servirle a cualquier persona, usted va a servirle a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso, al que nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y que por su gracia y su soberanía nos salvó, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Primeramente, una motivación santa. Y aquí vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro señala 3 motivaciones carnales que pueden impulsar a una persona al ministerio pastoral y que son peligrosas. Son peligrosas. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona puede pastorear por una obligación. Entonces, dice el apóstol Pedro, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice, no por fuerza. Dice, no por fuerza. ¿Qué está diciendo? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, pero no por fuerza. En otras frases está diciendo, si no háganlo voluntariamente. ¿Qué está diciendo aquí? Estos son los pastores que ministran para agradar a los hombres, es decir, a los líderes. Son los pastores que ministran con una actitud sin deseo a veces de ministrar, porque los ponen en un lugar y los ponen para cubrir un espacio. Los ponen en un lugar y lo hacen con desgano, sin deseo. ¿Entiende? Y usted y yo, hermano, estamos llamados a servir al Señor de todo corazón, de todo corazón. Si vemos aquí la palabra, usted y yo no podemos pastorear por fuerza, no podemos hacerlo por obligación, tenemos que hacerlo por puro amor, por pura pasión. El servicio al Señor es un servicio de puro amor. No es un servicio para agradar a un hombre, no es un servicio para que los hombres me vean, no es un servicio para agradar al ojo, como dice el apóstol Pablo, sino para hacerlos como siervos de Cristo, conforme a la voluntad de Dios. Hoy tristemente muchas veces estamos haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y lo primero que el apóstol Pedro presenta es: no pastoreen por obligación, apacienten la grey de Dios.
que está entre vosotros cuidando de ella. ¿Qué está diciendo? Cuiden de ella, protejan la grey de Dios, alimenten la grey de Dios, enseñen a la grey de Dios, cuídenla, apaciéntenla, no lo hagan descuidadamente, no lo hagan a como quieran, no lo hagan indolentemente. El libro de Jeremías nos dice que maldito todo aquel que haga indolentemente la obra de Jehová. Dice el libro de Jeremías. ¿Entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos que hacer la obra de Dios bien. No por fuerza, hermano. ¿Sabe? Aquí el texto está diciendo que muchas veces algunas personas, cuando lo hacen por fuerza, lo hacen con desgano. Lo hacen como personas sin deseo, como personas vagas, ¿entiendes? ¿Y qué sucede? Cuando tú y yo hacemos la obra del Señor, tenemos que hacerla. ¿De qué manera? Con deseo, hermano. Con deseo de trabajo. El apóstol Pablo dice en su epístola que a él le era impuesta necesidad predicar el evangelio. Y ay de mí, dice el apóstol Pablo, si yo no predicase el evangelio, dice el apóstol Pablo. Y mira, hermano, una de las evidencias fundamentales de un pastor es que para él es necesario, es impuesta necesidad predicar el evangelio. Es impuesta. ¿Entiendes? Si en tu vida, hermano, no hay una necesidad, no hay una disponibilidad, no hay un deseo ardiente de predicar el evangelio, no hay un deseo de ganar las almas, no hay un deseo de edificar la iglesia, de enseñar a la congregación, y lo que hay un deseo solamente de ocupar una posición, hay que analizarte. ¿Por qué razón? Porque entonces tú estás haciendo las cosas por fuerza, por obligación. Por obligación. No hagas nunca el ministerio por obligación, por ocupar un lugar que tal vez está vacío, que hace falta ocuparlo y llenarlo. No, usted hágalo con pasión, hágalo porque Dios te llamó, hágalo porque Dios te puso. La Biblia dice que Dios puso a unos dentro de la iglesia en diferentes llamados establecidos por Cristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que estamos llamados por Dios para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos los santos sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura y medida de la plenitud de Cristo. ¿Entiendes? Para que la iglesia no sea niña fluctuante, llevada por cualquier viento de doctrina. ¿Entiendes? Entonces, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, un hombre de Dios, hermano, un hombre, una mujer de Dios llamada al ministerio, ¿entiendes? Lo que hacen, hermano, es que ellos lo hacen, como es, no por fuerza, sino voluntariamente. Lo hacen voluntariamente, ¿entiendes? Y cuidan de la congregación. Esa es la primera evidencia que tenemos que hacer. Mejor dicho, si pensamos que tenemos un ministerio pastoral, tenemos que saberlo, que tenemos que hacerlo voluntariamente y cuidar de ella, cuidar de la congregación, amar la congregación del Señor. La segunda evidencia carnal que el apóstol Pedro nos pone ahí, que no podemos tener si tenemos un llamado pastoral, sino que tenemos que tener la positiva, hermano, es la siguiente: no podemos pastorear por intereses materiales. Y es algo que tenemos que analizar en este tiempo que estamos viviendo, que todo se mueve tanto en el círculo material y tantos pastores asalariados. Bueno, el asalariado, Cristo nunca le llama pastores, y tú le dices siempre el asalariado que no es pastor, ¿entiendes? Le dice Cristo en Juan capítulo 10. Dice, más el asalariado que no es pastor, ¿entiendes? Sino que ve al lobo, viene, y el lobo la deja que se la coma, ¿entiendes? Hoy en día hay muchos pastores asalariados, pero ¿qué sucede? No puede haber en una persona que es pastor, que dice que es pastor, que está llamado al ministerio pastoral, no puede haber la motivación por un interés material, sino que el interés del llamado pastoral tiene que hacerse con ánimo pronto,
¿Qué quiere decir esto? Que los pastores asalariados son los que ministran por intereses financieros. Ahora, los pastores que lo hacen con ánimo pronto son los pastores que están siempre ¿a qué? Ahí, a disposición por la congregación. No están mirando la ganancia deshonesta, no están mirando de cómo quitarle el dinero a la congregación, no, sino que ellos están totalmente en ánimo, en constante deseo por ministrar la congregación, por visitar la congregación, por ver cómo está la grey, de qué manera puedo atenderla, de qué manera yo puedo aconsejar bien la grey. Siempre estoy animado para trabajar dentro del pueblo, porque un pastor, hermano, que es pastor, ¿sabe lo que hace? Un pastor que es pastor siempre está en la congregación, siempre está entre las ovejas. Un pastor que es pastor huele a oveja. Un pastor que es pastor huele a oveja, y un pastor que es pastor no está mirando dinero tanto, no está mirando tanto el dinero, no está mirando tanto ganancias deshonestas. Y un pastor que es pastor lo que está es, ¿sabe qué? Está siempre al tanto de su congregación. ¿Qué necesidades hay? ¿Qué necesidades tiene la congregación? ¿Por qué no vino este miembro? ¿Qué necesidades tienen? Vamos a orar por él, vamos a visitarle. Por eso es necesario hoy en día que se levanten pastores conforme al corazón de Dios. Siempre Dios buscó hombres conforme al corazón de Dios. Buscó a David, un hombre conforme a su corazón. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas, un hombre conforme a su corazón. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que no sea por fuerza, sino voluntariamente. Y después dice que no por ganancias deshonestas, sino que sea con ánimo pronto. ¿Quiénes son estos? Los pastores asalariados. Entonces no puede ser por ganancias deshonestas, no puede ser, hermano, usted no puede ministrar por deseos financieros, por avaricia, hermano. Usted tiene que hacerlo con ánimo, con deseo, porque la iglesia sea edificada. Edificada. Recuerde esto, usted fue puesto como administrador de los negocios de Dios. Y dice la Biblia que todo administrador es necesario que sea hallado fiel. ¿Entiende? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo que te presentes delante de Él como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué le dice? Timoteo, lo que tú has aprendido de mí, lo que tú has oído, lo que tú has visto, lo que tú has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Fieles e idóneos, que sean capaces de enseñar también a otros. Esto es fundamental que lo tengamos hoy en cuenta, hermano, porque una de las características fundamentales de un pastor es que sean hombres, sean fieles e idóneos para el ministerio pastoral, porque personas fieles y personas idóneas son las que no van a estar buscando ganancias deshonestas, porque una persona fiel está a por su congregación, está a por el llamado que Dios le hizo, está viendo verdaderamente quién es la perniquebrada, está viendo quién es la que salió y no ha entrado más y deja las 99 y va a buscar esa que no está. Ese es un verdadero pastor. Ese es el llamado pastoral. Ese es el llamado pastoral. Ahora, otra evidencia del llamado pastoral que vamos a ver hoy. Y otra evidencia, el apóstol Pablo pone aquí, el apóstol Pedro pone aquí otra motivación carnal que no debemos tener los que decimos que tenemos llamado pastoral. Y es decir, tenemos que tener la contraria. Otra motivación carnal es el egocentrismo. Es el egocentrismo. ¿Por qué? Porque el egocentrismo daña nuestra vida. Daña nuestra vida. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Sino siendo ejemplo de la grey. Es decir, hermano, si usted tiene llamado pastoral, usted no puede ser un pastor egocéntrico. Usted no puede ser egocéntrico. Usted tiene que ser una persona sencilla, humilde, que el centro de su ministerio sea Jesucristo, que el centro de su ministerio sea Cristo.
¿Por qué razón? Porque Cristo, ¿sabe quién? Usted no es el dueño de la iglesia. Usted no es el Señor de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. Y si Cristo es el Señor de la iglesia, y si Cristo es el dueño de la iglesia, y si Cristo es el centro de todo lo que a usted le rodea, hermano, entonces usted no puede ser egocéntrico, porque usted está llamado a vivir para Cristo, a que el centro de su vida sea Cristo. Y sabes que cuando el centro de su vida es Cristo, entonces todo lo que usted hace tiene que ser basado en que Cristo esté sentado en el trono de su iglesia, en el trono de su ministerio, en el trono de su corazón. Tristemente, hoy en día hay un gran egocentrismo dentro de las congregaciones y dentro del corazón de los pastores. Dentro del corazón de los pastores, que tienen el ministerio como un rango de autoridad, como una posición alta a alcanzar dentro del cuerpo de Cristo, como un lugar de prominencia. Y ¿sabes qué? Lo que sucede es lo siguiente, que el ministerio no es un rango a alcanzar, el ministerio no es una posición elevada, el ministerio no es una altura que tú y yo podemos llegar, el ministerio no es un título universitario, el ministerio es una actitud de servicio, porque el ministerio es servicio. Ministerio es servir. Cristo dijo: si yo, el Señor de todos, estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Ejemplo les he dado. Yo he venido a servir y no a ser servido. En otra frase, nosotros que somos hijos de Dios, que hemos venido a este mundo, hermano, Dios nos ha traído, nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Ha puesto en nosotros, hermano, ¿sabes qué? Ha puesto en nosotros dones para que nosotros le sirvamos, para que nosotros seamos administradores de los bienes de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tú crees que tenemos que ponernos orgullosos? No, hermano, si lo que tú y yo tenemos, ¿sabes para qué? Es para darle la gloria a Él, porque todo es de Él, todo es de Él, todo es del Señor. Hasta así que tú y yo no podemos ser egocentristas, no podemos tener señoríos. No podemos señoríos sobre lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. No, hermano, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que ser ejemplos de ellos, ejemplos de ellos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pablo dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en fe, en conducta. Es decir, que tiene que ser un pastor, ser ejemplo de la congregación. ¿En qué? En palabra, en fe, en conducta, en todas estas cosas, hermanos. Los pastores estamos llamados, si tú y yo somos pastores y queremos una de las evidencias, estamos llamados a ser ejemplos de la congregación. Estamos llamados a predicar el evangelio con todo ejemplo, a predicar como es, hermano, a ser el espejo de Cristo. A reflejar a Cristo. Una de las evidencias del llamado pastoral, una de las características que el apóstol Pablo pone en 1 Timoteo capítulo 3, es que tenemos que tener buen testimonio de los de afuera. ¿Entiendes? Para no caer en descrédito y lazo del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser ejemplos de la grey, ejemplo de la grey y ejemplo de los de afuera, ¿entienden? ¿Por qué? Porque si no somos ejemplos de la grey, ¿cómo vamos a poder ejercer un llamado tan magno, tan bello, tan hermoso? Entonces, no puede haber egocentrismo, no puede haber orgullo en nuestras vidas. Tenemos que ir a la cruz del Calvario y, ¿sabes? Llevar todo ego que pueda haber en nosotros. Todo ego tenemos que llevarlo a la cruz. ¿Por cómo? Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué lindo. Qué lindo. Es en la fe del Hijo. Es en la fe de Cristo, hermano. Tú y yo, mira, lo que tú y yo vivimos en la carne, ahora lo vivimos en la fe del Señor, en la fe de Cristo. Hermano, qué lindo, la fe probada, la fe del Señor. Gloria al Señor, que nosotros como pastores podamos verdaderamente demostrar una fe genuina, una santidad, hermano, una vida de humildad, una vida de sencillez, una vida sirviendo al Señor. ¿Tú quieres servir al Señor como es? Vamos a vivir una vida sencilla, humilde.
con un corazón presto para el Señor, que seamos ejemplo de esa congregación, que puedan ver en nosotros la presencia de Dios, que puedan ver en nosotros la imagen de su Hijo, que puedan ver en nosotros manifestándose el propósito eterno en Cristo, que puedan ver en nosotros cómo Dios forma la imagen de su Hijo en nosotros, como quiere formarlos en ellos. ¿Sabe? Nuestra congregación, la congregación va a ser como es el pastor. ¿Tú quieres una congregación sana? Yo te digo lo siguiente: ellos serán como nosotros seamos. La congregación será como es el pastor. Si el pastor es un modelo, la congregación va a ser una iglesia modelo. Si el pastor es un hombre de oración, la congregación será una congregación de oración. Si el pastor es un hombre de la palabra, la congregación va a ser una congregación bíblica centrada en Cristo, una congregación centrada en la Escritura, ¿entiendes? Pero si los pastores son egocentristas, son carnales, son personas que no andan conforme al modelo bíblico, la congregación será igual. Por eso estamos llamados, hermanos, a ser ejemplos de la grey, a ser ejemplos como lo fue Cristo, como lo fue el Señor Jesucristo. Como lo fue el Señor Jesucristo. Qué bueno, qué bueno. Por eso, tener una motivación, hermano, una motivación santa es la evidencia primaria. Es la evidencia primaria del llamado pastoral. No hay otra. Es la evidencia primaria del llamado pastoral. Y esta evidencia, hermano, debe ser basada como en el amor a Dios y en la pasión por las almas. ¿Entiendes? En el amor a Dios y la pasión por las almas. Si vamos a Mateo capítulo 9, el modelo perfecto es Cristo. Verso 35, verso 36 dice que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino. Y dice, viendo las multitudes, y se sentía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué hacía Cristo? Medita en esto. Medita en esto. Cristo, el pastor por excelencia. Dice la Escritura que Cristo tenía compasión. Tenía pasión, hermano, por las almas. Dice que veía las multitudes y sentía compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tenían pastor. No tenían pastor. ¿Entiendes? Si vamos al libro de Hechos, capítulo 20, verso 24, venga conmigo. El apóstol Pablo era un hombre que tenía pasión por el ministerio, tenía pasión por el pastorado. Venga para acá, mira esto. Libro de Hechos, capítulo 20, dice el apóstol Pablo así. Dice la Escritura, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No hago caso de ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a gastarme para Cristo. Estoy dispuesto a gastarme para Cristo. ¿Sabes por qué? Con tal de acabar la carrera, con tal de llegar a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la pasión de Pablo, ¿cuál era? Era alcanzar a aquellos los cuales no habían sido alcanzados, hacer la obra de Dios completamente en santidad, en integridad. Esa era la meta del apóstol Pablo y debe ser la meta hoy en día de cada persona que dice tener un llamado pastor. ¿Entiendes? Sentir pasión por las almas, sentir pasión por las almas, las vidas, por las personas, ¿entiendes? Esa es la meta, acabar la carrera. Pero ¿cómo acabarla bien? Acabarla bien. Por eso el apóstol Pablo, cuando en el último momento de su vida podía decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Entiendes? Por lo demás, me está guardada la corona de vida que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Qué bueno que tú y yo podamos decir lo mismo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Entiendes? Pues yo te insto en este día que tú y yo podamos, como hijos de Dios, como siervos del Señor, como personas con un llamado pastor, ¿entiendes?
tener claramente en nuestra vida evidencias santas, que podamos servir al Señor con santidad, como Él es, como Él lo pide, mejor dicho, como Él lo pide, para tener un ministerio eficaz y excelente para el servicio de su reino. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que otros también sean bendecidos y puedan seguir recibiendo nuestras enseñanzas, y comparte esta predicación para que otros puedan escucharla. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y el Señor te continúe bendiciendo.